Bueno, ustedes están viendo que los escándalos y las denuncias siguen avanzando. Luego justamente de la presentación que hizo la conductora Viviana Canosa en la justicia argentina, estuvo en Comodoro Pi y bueno, evidentemente a partir de ese momento tomaron cartas en el asunto los fiscales respectivos y empezaron una serie de investigaciones muy profundas. Por eso vamos a charlar sobre esta cuestión y otros temitas muy puntuales con el doctor José Luis Ferrari, especialista en temas penales, para conocer un poco qué es lo que está pasando con estas denuncias de Viviana Canosa y sus implicancias legales fundamentalmente, ¿no? O sea, ¿en qué puede terminar todo este tema que realmente explotó esta semana y que realmente no se sabe cómo termina, ¿no? Con estas denuncias de pedofilia, de esta red que recluta menores y trata con abuso justamente a niñas muy jóvenes, y también involucra un par de cuestiones muy graves en la Argentina, que es todo este tema de la corruptela generalizada, ¿no? ¿Qué tal, doctor? Un gusto saludarlo, ¿eh? ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido como siempre. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, José Luis. Bueno, realmente un tema muy impactante esto que está aconteciendo con esta denuncia sobre la red de pedofilia en la Argentina, que bueno, ya viene de muchos años, pero que bueno, cada tanto vuelve a producir justamente un impacto por las denuncias que se van dando, como sucedió justamente en este caso con lo que ventiló Viviana Canosa en estos últimos días, ¿no? Me parece que lo que pasó a simple vista no es más que una volver a tomar lo que había pasado en la causa de Carroza, Ajá, aquel productor que tuvo un problema y estuvo claro. detenido por una causa de menores. Sí. Lo que me parece que lo presenta de otra manera, la información con la cual yo cuento, es que lo que presentó en Comodoro Pi se refirió a hechos difusos, a cosas que ella escuchó, Ajá. pero prueba en concreto no presentó ninguna, y entiendo yo que difícilmente la presente. Ajá. Puedo decirte que son hechos que la justicia ya conoce, por eso fue Comodoro Pi. Con respecto a si estaba vinculada o no estaba vinculada a Lizzy Tagliani, el propio abogado patrocinante de Viviana Canosa Sí. es quien dijo de que no la había nombrado, sino simplemente habló en general. Claro, por eso es Por lo raro, ¿no? Este inicio de la denuncia que después como que se va recomponiendo con otras aristas, ¿no? Con otro tipo de data. Evidentemente lo que quiso generar es un golpe de efecto y lo consiguió. Claro. Después, Comodoro Pi determinará, o los fiscales que la causa, la denuncia la recibe el fiscal Stornelli. Te recuerdo que el fiscal Stornelli fue quien recibió la denuncia de la mujer del que era el chofer de Barata en la causa de los cuadernos. Sí. Así que te estoy ilustrando más o menos por dónde va. Después la derivó, bueno, quien la llevará adelante es el doctor Lijo, que la ha delegado en la fiscalía, creo que es Dilelo ahora. Ajá. Después el resto llevará, como todo lo que entra en Comodoro Pi, difícilmente tenga una resolución rápida. Lo Ajá. concreto y sintéticamente que te puedo decir es que hay más fuego y humo mediático que realmente algo que tenga trascendencia judicial. Lo que la justicia ya no conozca. La justicia conoce bien lo que es la causa. A ver, hay gente grande que tiene asistencia a fiestas donde participan menores. Pasó siempre, y los Sí. está investigando la justicia en la causa Claro. Carroza. Ajá. Ya pasó en su momento con las inferiores de Independiente, donde también estaba vinculada alguna gente vinculada al espectáculo. Ajá. Nada nuevo bajo el puente. Creo que en definitiva el tiempo dirá si lo que dijo Viviana Canosa tenía entidad o simplemente era un chisme de peluquería. Claro. Justamente cuando se tocan estos temas que son tan sensibles, ¿no? Realmente porque tiene que ver con menores, con niños, con niñas, de esta cuestión de la red de pedofilia en Argentina, que ya viene de muchos años, que, bueno, lo que denuncia Viviana Canosa existe, ya lo sabemos todos, ¿no? Que hay un entramado de corrupción muy grande, muy peligroso. La trata de personas y menores es gravísima y claramente no se puede banalizar en la televisión. Pero allí también fíjate que fueron apareciendo o se fueron mencionando otras figuras del
mundo del espectáculo o gourmet, por ejemplo, se la mencionó a Florencia Peña, a la Negra Bernacchi, a Betulara, a la Tortonese. De pronto también apareció ahí entremezclada un mensaje que le envió Esmeralda Mitre, un mensaje puntual, lo que, bueno, de alguna manera, a posteriori, Canosa da a entender que lo sintió como una amenaza, ¿no? Viste que es un combo de cosas bastante complejas todo esto, ¿no? A ver, si me pongo a repasar finamente, Sí. vos fíjate que siempre las denuncias recaen sobre los que son conductores del canal de la familia, de Claro, Telefe. ahí está. Con lo cual podría decirte que debe haber alguna cuestión. A Jay Mamón nunca le perdonaron irse a América y lo pagó muy caro porque le costó poco menos que le cuesta la carrera cuando revelaron la relación que tuvo con un menor. Ujú. Estas cosas pasan. Entiendo yo que me parece que al menos por las personas que trató de meter en la denuncia o en esta causa, son personas que tienen evidentemente trayectoria y nunca descarto que en el fondo, si hubiera conocido antes la existencia de esta red de trata, ¿por qué no lo denunció? Evidentemente me da la sensación que tiene que ver con algo del rating, alguna cosa de Claro. esa, porque ha estado en cadena nacional estos días, Ujú. Canosa, contando lo que sabe y lo que no sabe, ¿no? Claro, o sea que vos intuís que puede haber algún tipo de manipulación de tipo concretamente mediático por la puja que hay y por la caída tremenda que hay en el encendido de algunos medios de comunicación, específicamente los canales de aire y de cable que fueron perdiendo un alto porcentaje de la audiencia en los últimos años y no lo han podido recuperar, todo lo contrario, cada vez van con una mayor pérdida, ¿no? Bueno, son los tiempos que corren. Yo creo que la industria en su momento convivirá el streaming con la televisión y Ujú. no creo que pase más de allí. Yo simplemente conozco de los abogados, conozco al abogado de Canosa, Sí. que fue el abogado de Cristian Martin, la causa que yo lo enfrenté defendiendo a Santiago Cunio, Ajá. donde Santiago Cunio dijo que era un agente inglés y lo querelló, y bueno, le ganamos, y Ajá. bueno, pero uno más o menos conoce como con la pluma de cada abogado acá en Buenos Aires, y el mismo abogado le bajó intensidad a la denuncia de Canosa, lo que Canosa hizo en Comodoro Pi. En definitiva, Claro. llevó un escrito, Ujú. dijo ratifico lo que digo en este Ujú. escrito y ya está, terminó la cuestión. El Claro. resto lo tendrá que investigar la justicia y el fiscal en particular, que es quien tiene la acción Ujú. pública, ¿no? De un poco, de alguna manera quiso bajar de alguna manera un poco la tremenda tensión que esto ha provocado, ¿no? Porque inclusive hay mucha gente involucrada y evidentemente los efectos pueden ser muy peligrosos también, ¿no? Para A cada uno de ver, estos involucrados. bueno, sí, seguramente. De hecho, se pidió una condena de 15 y 12 años, 14 y 12 para el diputado y su hermano Ya. en la red de distribución de material pornográfico de menores. Ajá. A ver, hay muchísima envidia. Me da la sensación de que no la conozco, pero me da la sensación que Lizzie Tagliani no ha. eh, si tengo que creerle a una o a otra, me inclino a creerle a Lizzie Tagliani, pero esto es simplemente olfato y experiencia en tantos años de escuchar mentirosos hablar al aire, ¿no? Ajá. De alguna manera hay algunas figuras, gente del ICC, del mundo del espectáculo, que cuando tienen alguna etapa o algún momento de decadencia, siempre han intentado de alguna manera reflotar justamente su figura o su personalidad. ¿Vos crees que esto de alguna manera se puede dar por esto que estamos planteando, que tiene que ver con la alta competitividad que hay de los propios grupos multimediáticos en la Argentina? Sí, 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 sí. Yo creo que puede tener un inicio ahí, en ese tipo de los intereses que pujan en el medio, ¿no? Pero bueno, el tiempo nos dirá si esto fue un bluff o bueno, o tenía entidad. Pero yo te digo, son hechos conocidos, pues son hechos de la causa Carroza. Ajá. Carroza hace 10 años que está siendo investigado en otra causa más la nueva. Sí. Sabemos que tiene alguna propensión a Ujú. tener relaciones con personas menores de edad, y bueno, estas cosas pasaron y han de seguir pasando, Ujú. ¿no? Hay otro tema que te quería consultar que realmente me viene impactando cada vez un poco más, de alguna manera, estimado José Luis, que tiene que ver justamente con esta agresión
con esta violencia tremenda que hay con los jubilados, con la gente de la tercera y cuarta edad que van a reclamar en un sistema democrático y que terminan siendo apaleados cada vez de una manera más vergonzosa, ¿no? ¿Qué elementos de defensa pueden existir justamente para esta gente que es agredida por el propio Estado, ¿no? Haciendo un reclamo lógico y razonable, que terminan siempre cada semana, que estamos viendo cada miércoles, con una nueva situación de gente golpeada, apaleada innecesariamente, ¿no? Bueno, el gobierno, a través del Ministerio de Seguridad de la Nación que lleva adelante Patricia Bullrich, ha decidido terminar o cuanto menos limitar el derecho de protesta. Uh-huh. Hay que recordarle, tiene buenos abogados, Patricia Bullrich tiene muy buenos abogados, pero hay que recordarles que el derecho a la protesta es un derecho amparado por la Constitución Nacional. Después, uh-huh, si ella es escultora, admiradora y defensora de los abusos institucionales en las represiones policiales, a la luz de las causas en las cuales ella siempre dijo, mi personal los sostengo políticamente, te recuerdo la causa de Santiago Maldonado, uh-huh, te recuerdo la causa, y pueden contar lo que quieran con Santiago Maldonado, porque en definitiva usaron fuerzas federales para desalojar un predio privado. Y después deriva en la muerte de Santiago Maldonado. Rafael Nahuel, uh-huh, prefectura tirándole un tiro a un ocupa de tierra. Esto es muy sencillo. Estamos los que defendemos las libertades individuales consagradas en la Constitución Nacional, y del otro lado hay un enorme grupo, hay un abogado particularmente que es abogado del presidente, que sostiene que hasta estarían dadas las condiciones para establecer el estado de sitio en algún sector, más precisamente en la provincia de Buenos Aires, por la ola de inseguridad. Seguimos tenés para todos los gustos. Esto realmente ha generado realmente una discusión de tipo político que no sabemos cómo puede terminar, porque también se ha conocido que uno de los jóvenes fotógrafos que fue agredido recientemente, luego de haber sido operado, está en una situación complicada, compleja, ¿no? No se sabe qué es lo que puede pasar. Muchas personas que han sido agredidas desde la óptica del propio Estado dan a entender que lo hacen como para defender supuestamente la institucionalidad de la República. ¿No hay una tergiversación en ese sentido de estas cosas, José Luis? Deliberadamente en el episodio de Grillo, el Ministerio de Seguridad, y su vocera es la titular del organismo, uh-huh, Patricia Bullrich, miente porque dice que impactó en la cabeza, el proyectil impacta en la cabeza del periodista, pues después que rebotó. Y las cámaras y el trabajo que hicieron las cámaras ubicadas en la zona determinaron que el impacto fue directo sobre la cabeza de él. Si le quiso tirar la cabeza, quiso tirar al bulto y le pegó en la cabeza, con lo cual se recomienda que los gases se tiren para abajo y son disuasivos para espantar a la gente, no sí, para impactar sobre ellos. Ajá. Pero bueno, seguramente la justicia ya ha de actuar y ha de imponer las sanciones correspondientes, porque ellos cuentan, vos te acordás que ella fue una ferviente defensora de el policía que mató aquel pibito que había apuñalado a un turista norteamericano, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Chocobar, ya me acordé. Claro, defendieron a rajatabla a Chocobar, y Chocobar terminó condenado por exceso en la legítima defensa y terminó exonerado de la policía y hoy estudia abogacía. Así que bueno, esto es ellos sostienen, claro, los que defendemos libertades consagradas en la Constitución sostienen que somos cultores y admiradores de Zaffaroni. Sí, me encanta Zaffaroni, pero Zaffaroni no empuja mi lapicera ni mi máquina de escribir. Simplemente puedo adherir a una idea que tenga, pero en definitiva las garantías, por suerte, están contenidas en la Constitución, y por suerte este gobierno no tiene mayorías parlamentarias para llevar adelante ninguna modificación. En base justamente a esto que vos planteás, ¿no? Desde el Poder Judicial, ¿vos crees que hay como cierta preocupación o no hay, digamos,
por ahora una necesidad de intervenir ciertos aspectos de la actitud que tienen algunos sectores de la fuerza de seguridad en cuanto a esta represión violenta que se está viendo, específicamente en el caso de los jubilados, porque por ahí de pronto en otros casos, bueno, puede ser digamos más llevadero, pero la pasividad que tienen un grupo de personas de arriba de 65, 70, 80, 90 años de edad, ¿es necesario mantener esta estructura cuando realmente en el ámbito de la capital federal o del conurbano bonaerense la gente tiene una desprotección tremenda por el accionar delictivo? Uno no entiende cómo no se dedican ese porcentaje tan importante de fuerzas de seguridad para controlar el delito en el ámbito del AMBA. Y sin embargo dicen que no hay capacidad operativa, ¿no? En algunos casos, en algunos distritos municipales, muchos de los intendentes plantean eso, que no cuentan con elementos. ¿No es un doble discurso mentiroso, estafador, engañador, esto que se plantea desde el propio Estado, que teniendo, porque se ha demostrado que hay fuerzas de seguridad que pueden actuar para controlar el delito, no estén trabajando en el lugar que deberían estarlo? Sin embargo, vos lo ves concentrado en el Congreso para paliar a un grupo de pobres viejos que van a reclamar para ver si le pueden dar un mango más porque la guita no les alcanza. Bueno, hay algo que se llama, con este gobierno, con el anterior, con el anterior, con el anterior y con el anterior, que se llama ausencia de política de seguridad. Esto se ve reflejado en los episodios que vos me contás que acontecen en el AMBA. Hay más fuerzas represivas para contener a los jubilados que para trabajar de lo que tienen que trabajar, que es cuidar la seguridad y velar por los vecinos. En el Gran Buenos Aires la gente tiene que salir a la mañana en grupos para que no los roben o no los maten. Con lo cual, como hay ausencia de seguridad, ¿qué hacen? Usan las fuerzas para reprimir las protestas. Esto quiere decir de que el gobierno está más empeñado en acallar las protestas legítimas sociales que en prevenir y reprimir los delitos. Así que sí, claro que está mintiendo. Hay organismos de derechos humanos que están muy preocupados porque comentan, por lo menos, de que notan de que no hay una relación lógica por este tipo de actitudes que se están viendo. ¿Esto puede ser peligroso para un país que está con una cuestión social y económica muy compleja en estos momentos, estimado José Luis? Bueno, lo que está en peligro y lo que se vislumbra es que lo que está en peligro es la democracia. El gobierno, el presidente en particular es propenso a legislar y a gobernar por decreto, con lo cual desprecia las cámaras tanto de diputados como de senadores, y la cuestión política es exactamente lo mismo. Le importa un pito lo que hace la justicia, sigue adelante reprimiendo y lastimando gente. Mienten y seguirán mintiendo. El límite lo pondrá la justicia cuando ponga a resguardo y detenga a aquellos efectivos de la policía que pareciera, al menos la impresión que a mí me da, hay muchos que tienen miedo y una enorme mayoría que parece que disfrutaran reprimiendo y pegándole a la gente. Uno lo que nota que de pronto el presidente se contradice muchas veces él mismo con lo que plantea y con lo que hace, ¿no? Porque de pronto no permite que haya una conferencia de prensa libre donde haya una participación de los principales medios masivos de comunicación, pero va y está 4 o 5 horas hablando con Fantino, pavada, ¿no? O sea, cosas que realmente no tienen sentido, utilizando las redes sociales o toda esta manipulación que termina desgastándolo a él. ¿Crees que hay una falta de asesoramiento adecuado para no ir desgastando la imagen presidencial dentro inclusive del propio ámbito de la justicia argentina y de la población en su conjunto, aquellos que lo votaron y los que no lo hicieron, ¿no? Porque uno dice, bueno, un presidente debe gobernar para todos, no para el 40% que lo votó, ponele. Eso no es contradictorio cuando en un sistema democrático los colaboradores del propio mandatario de un país no le hacen tomar conciencia de esa realidad que se está viviendo. A ver, con ese estilo llegó a presidente. Es muy bueno comunicando en redes sociales, pero en mi opinión es extraordinario. Que yo no comparta la manera de pensar, y naturalmente no voy a compartir su manera de pensar. Si es democrático, no, llegó por la democracia, pero él en su forma de gobernar no es democrático. Y creo que en definitiva escucha a 2, a 3 o a 4, pero no escucha mucho más que eso, y se ha manejado y se maneja con sus caprichos. Por eso se sienta 4 horas con Fantino, porque es un amigo y es una charla de café. Lo pregunta, fíjate que
particularmente el último periodista que le hizo una entrevista y le repreguntó y no le gustó porque no le dio nunca más una entrevista, a Chiche Hellblum, Claro. porque repregunta, no le gusta Claro. sentirse Sí, a incómodo. varios nos ha pasado eso, o sea, a muchos que lo hemos entrevistado, o él estableció un diálogo durante su campaña política, antes de ser inclusive diputado, venía y charlaba con muchos de nosotros, y después como que se fue encerrando, ¿no?, con un círculo determinado. Inclusive uno de sus colaboradores principales, Lanari, que estuvo trabajando a la vez, era uno de los columnistas de Viviana Canosa durante muchos años, es el segundo de Adorni, del vocero presidencial, y también como que no permiten establecer un diálogo dentro de un sistema democrático, ¿no? Es muy llamativo estas contradicciones que tienen los propios mandatarios cuando llegan al poder, que se contradicen totalmente de lo que plantearon en campaña, ¿no? Bueno, porque los intereses que representa y los y los factores y grupos de poder que llevaron a Milei a ser presidente claramente no son democráticos. Es así de sencillo. Claro. Un tema también muy peligroso para el sistema democrático tradicional, ¿no? Las instituciones empiezan a ir de alguna manera moviendo vertiginosamente y provocando mayor tensión de la que ya tiene la población, ¿no? Bueno, es una cuestión de tiempo. Yo creo que la elección va a ser una forma de interna, la que tenemos acá próximamente en Cava, que ha de determinar qué tiene cada uno, y después la general también creo que ha de ubicar las cosas en su lugar, ¿no? Creo que no ha sido feliz. El presidente Milei es presidente gracias a Mauricio Macri. No soy defensor ni jamás defendería a Mauricio Macri, pero creo que se ha portado muy mal porque gracias a él es presidente. Claro. Ahí tenés también otro tema, ¿no? Esta disputa innecesaria que lo descoloca a uno de los principales, justamente, políticos de la Argentina, que lo respaldó para llegar donde está, ¿no? O sea, estas son las contradicciones permanentes que tiene la política de la Argentina y termina desarmando lo que es la consistencia del sistema democrático, ¿no? Bueno, tampoco lo ayudó, lo ayudó con alguna expectativa. Hoy Mauricio Macri es un lobista o un gestor de negocios y siempre aspiró a quedarse con la hidrovía, que por el momento no lo pudo conseguir. Creo que lo que se pelean ya no son principios, sino se pelean por negocios. Creo que ahí está la cuestión. Sí. ¿La justicia crees que ha tomado conciencia, está visualizando esta disputa política que le está haciendo un daño tremendo al país y en algún momento empezará a dar algún tipo de respuesta a la sociedad? La justicia es la que debe rendir examen y es la que debe someterse a un control, y por el momento están tranquilos, no los atacan, difícilmente por el momento los atacan. Gracias, José Luis, como siempre, un gran abrazo. Un gran abrazo para vos, Estamos gracias. en contacto. El doctor José Luis Ferrari, abogado penalista, un poco con él analizamos todos los temitas que están preocupando a los oyentes y televidentes de Galáctica Internacional a raíz de la gran cantidad de mensajes que venimos recibiendo, preguntándonos realmente hacia dónde va la Argentina, ¿no? Con estos temas que se van realmente rearmando permanentemente y tienen que ver lamentablemente siempre con la misma cuestión, ¿no? Los hechos de corrupción permanente y la falta de una superación para darle cierta tranquilidad social y económica a los ciudadanos de la República. Ya volvemos.